Bueno, bienvenidos. Vamos a desarrollar el capítulo número 7 en esta clase número 8, que se trata sobre el campo magnético y fuerzas magnéticas. A partir de ahora nosotros vamos a estar viendo un nuevo concepto que yo les recomiendo prestar atención y por sobre todas las cosas, si tienen dudas, aclararlas lo antes posible, porque vamos a volver a tocar temas que vimos para el primer parcial, pero vamos a ver otros nuevos conceptos que pueden llegar a ser muy empíricos. Entonces es importante que lo entiendan bien y también no se pierdan en el camino, ¿verdad? Porque siempre en Física 4, una vez que damos un contenido, ese contenido nos sirve para el siguiente, ¿verdad? Entonces, una vez que le perdemos el hilo, ya nos va a resultar más difícil seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el capítulo 7 de campo magnético y fuerzas magnéticas. Vamos a hablar primero sobre el magnetismo. ¿Qué es un imán? Nosotros sabemos que es un imán, que es un objeto que atrae otros objetos metálicos, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco más profundamente sobre el imán, ¿verdad? Es un cuerpo que posee magnetismo, por lo que puede atraer otros imanes y metales ferromagnéticos. Entonces, básicamente el magnetismo es la propiedad que le confiere al imán la capacidad de atraer otros imanes y metales ferromagnéticos. Esta atracción es producida por una fuerza. ¿Sí? Es importante que ya nos demos cuenta que ya aparece una fuerza. Es una atracción que es producida por una fuerza. ¿Sí? Esta fuerza es producida por un campo que en este caso le denominamos campo magnético. Un imán produce un campo magnético que está representado en este dibujo por esas líneas. Esas líneas son las líneas de campo magnético. Así como teníamos las líneas de campo eléctrico, también tenemos las líneas de campo magnético. ¿Qué es lo que nos representan estas líneas de campo magnético? Nos representan la dirección y sentido del campo magnético en cada punto del espacio. Estos conceptos yo doy así, como ustedes saben, muy por encima nada más, porque son conceptos que se tienen que ver mejor en la teoría. Así que yo les recomiendo, una vez más, asistan a las clases de teoría, vean los videos, lean los materiales que le dan los profesores de teoría. Bueno, así como también nosotros teníamos en los capítulos anteriores del primer parcial, teníamos el campo eléctrico. El campo eléctrico era producido por una carga puntual que podría ser positiva o una carga puntual que podría ser negativa. En este caso, para el caso del campo eléctrico justamente, podíamos tener una carga aislada y ahí esa carga iba a producir su propio campo eléctrico. En este caso, para el caso del campo magnético, nosotros siempre vamos a tener una pareja de polos, que sería el polo norte y el polo sur magnético del imán. ¿Sí? Nunca vamos a poder tener de forma individual, siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur. En el caso, por ejemplo, de las cargas eléctricas, si teníamos dos cargas positiva y negativa o positiva y positiva, nos producían, ¿verdad?, el campo eléctrico, pero si teníamos una sola carga puntual también se producía su propio campo eléctrico. En este caso, para el caso del campo magnético, siempre vamos a tener polo norte y polo sur. ¿Qué pasa si rompemos nosotros el imán por la mitad? Y se van a generar dos imanes con polo norte y polo sur, polo norte y polo sur. Algo que se asemejan los polos con las cargas es que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Así como cargas opuestas se atraen, polos opuestos se atraen. Así como cargas iguales se repelen, polos iguales se repelen. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar un poco de dónde salió el imán, cómo se descubrió, ¿verdad?
Nosotros tenemos imanes que pueden ser naturales e imanes que son artificiales, ¿verdad? Los imanes naturales son, por ejemplo, la magnetita, que es un imán natural que atrae materiales ferromagnéticos. Si nosotros esta magnetita lo frotamos con algún otro elemento ferromagnético, estos elementos ferromagnéticos también se van a magnetizar. Entonces, si nosotros esta aguja la frotamos con la magnetita, esta aguja se va a convertir en un imán que va a tener un polo norte y un polo sur. Y si esta aguja, este imán, nosotros la ponemos encima del agua, sea la posición que sea, la aguja se va a alinear con la dirección norte-sur de la Tierra. Y si lo movemos de su lugar, va a volver otra vez a esa dirección norte y sur. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Por la primera ley de Newton. Todo cuerpo continúa en su estado de reposo, movimiento uniforme, en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Quiere decir que existe una fuerza que hace que si yo coloco así esta aguja, se mueva en la dirección norte y sur. Existe una fuerza. Así como yo les dije, para el caso de los imanes, ¿verdad?, de atracción, existe una fuerza. Para este caso, existe una fuerza que actúa sobre esta varilla de hierro, en este caso sobre la aguja, ¿sí? ¿Y qué es lo que es esa fuerza? Esa fuerza es la fuerza magnética, que proviene del campo magnético. Por analogía con las interacciones eléctricas, describimos las interacciones magnéticas como un imán de barra que genera un campo magnético en el espacio que lo rodea y un segundo cuerpo que responde a dicho campo. Si hacemos acá la analogía que dice una carga positiva que genera su campo eléctrico y un segundo cuerpo, en este caso negativo, que responde a ese campo. Esto era lo que nosotros estudiamos hasta ahora. Por analogía, las interacciones magnéticas se pueden describir como un imán de barra que genera un campo magnético en el espacio que lo rodea y un segundo cuerpo que responde a dicho campo. Exactamente igual que las interacciones eléctricas, ¿sí? La Tierra misma es un imán. Su polo norte geográfico está cerca del polo sur magnético, lo cual es la razón por la que el polo norte de la aguja de una brújula señala al norte terrestre. En esta figura, por ejemplo, se ve el polo norte geográfico, el polo sur geográfico, pero se ve que los polos magnéticos de la Tierra están al revés, ¿verdad?, con respecto al polo norte y al polo sur geográfico. Es por eso que el polo norte de la aguja se acerca al polo sur magnético de la Tierra, porque los polos opuestos se atraen, y lo mismo para el polo sur de la aguja con el polo norte magnético de la Tierra. Se ven atraídas, entonces por eso es que se alinea de esa forma. Esto fue lo que se descubrió con este experimento, ¿verdad?, de la aguja magnetizada o la varilla magnetizada que se colocó flotando en el agua, ¿verdad? Esa fuerza que hace que la aguja se alinee con la dirección norte y sur es una fuerza magnética. Esa fuerza magnética es producida por un campo magnético, que en este caso es el campo magnético de la Tierra. Bueno, entonces, vamos a hablar del campo magnético. Acá les hice un resumen, ¿verdad?, para hacer todas las analogías posibles. ¿Cómo se genera un campo magnético? Bueno, el campo gravitacional, ¿cómo se genera? Por masas.
El campo eléctrico, ¿cómo se genera? Por cargas estáticas. Cargas puntuales que están quietas generan su campo eléctrico. El campo magnético, ¿cómo se genera? Por cargas en movimiento. Si esas cargas que nosotros estábamos estudiando, que estaban estáticas, le imprimimos una cierta velocidad, entonces se están moviendo, esas partículas cargadas van a generar su campo eléctrico, pero también, como están en movimiento, van a generar también un campo magnético. Bueno, entonces ahí tienen cómo se genera cada campo. El campo eléctrico versus el campo magnético. Vamos a comparar un poco. Representamos las interacciones eléctricas en dos etapas. Una distribución de carga eléctrica en reposo crea un campo eléctrico en el espacio circundante. Distribución de carga eléctrica en reposo. El campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga Q que esté presente en el campo. Describimos las interacciones magnéticas de manera similar. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante. Y esto es importante, además de su campo eléctrico. O sea que genera también su campo eléctrico. Y luego el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. ¿Sí? Ahora, esta fuerza magnética, ¿cómo la determinamos? ¿Cómo yo puedo decir la fuerza magnética vale tanto? Bueno, para empezar tenemos que conocer que las fuerzas magnéticas poseen 4 características esenciales. Su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Su magnitud es proporcional a la magnitud del campo magnético. Depende de la velocidad de la partícula. Y la fuerza magnética es siempre perpendicular al campo magnético y a la velocidad. Con estas 4 características nosotros podemos escribir esta ecuación que está acá. La fuerza magnética es igual a la carga por el producto vectorial entre la velocidad de la partícula y el campo magnético que le rodea. Ahora, ¿cómo, de dónde sale esta ecuación? La ecuación no se deduce teóricamente, sino que es una observación basada en experimentos. Es una fórmula empírica. Resulta a base de los experimentos que se realizaron, ¿sí? Entonces vean acá, su magnitud es proporcional a la magnitud de la carga. Su magnitud es proporcional a la magnitud del campo magnético. Depende de la velocidad de la partícula. Y la fuerza magnética es siempre perpendicular al campo magnético y a la velocidad. Por eso es que el producto vectorial entre ambos. Ahora, ¿cómo yo voy a determinar la dirección de la fuerza? Acá dice que la fuerza magnética es siempre perpendicular al campo magnético y a la velocidad. Nosotros, como tenemos un producto vectorial, simplemente podemos hacer la regla de la mano derecha. Colocamos nuestra mano sobre la velocidad y cerramos en dirección del campo magnético. Es posible hacer eso, pero muchas veces resulta más fácil la regla de la mano izquierda. ¿Qué es la regla de la mano izquierda? La regla de la mano izquierda es utilizada para determinar la dirección de la fuerza magnética, y esto se hace colocando el dedo índice en dirección del campo magnético, el dedo medio en dirección de la velocidad de la partícula, y nuestro pulgar nos va a determinar la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, que tenemos dos imanes que generan un campo magnético así, nuestro índice colocamos en dirección del campo magnético, tenemos una corriente I que circula por acá, por este alambre, por este cable. Entonces nuestro dedo índice, que señala la velocidad de la partícula, tiene que apuntar en la dirección de la intensidad, porque la intensidad nos está señalando hacia dónde circulan las partículas y con qué velocidad, ¿sí? Entonces, ahí nos sale que nuestro pulgar nos va a indicar la dirección de la fuerza. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ver el flujo magnético. Definimos el flujo magnético a través de una superficie, al igual que definimos el flujo eléctrico en relación con la ley de Gauss. Básicamente, entonces el flujo va a ser igual a la integral del producto escalar entre el campo magnético y el vector
perpendicular al área. Entonces ahí vamos a tener nosotros esta expresión, estas diversas formas de presentar la ecuación del flujo magnético. Entonces, de esta forma vamos a poder calcularlo si es que nos piden algún ejercicio. La unidad del Sistema Internacional para el Flujo Magnético es igual a la unidad del campo magnético, Tesla, multiplicada por la unidad de área, metros cuadrados. Esta unidad se llama Weber. Entonces acá conocemos dos nuevas unidades de medida. La primera es Tesla. El campo magnético se mide en Tesla. Un Tesla es la unidad de medida del campo magnético. Y si esto lo multiplicamos por el metro cuadrado, vamos a tener una unidad de medida que le corresponde al flujo magnético, que lo denominamos Weber. Bueno, ahora después de tanta teoría vamos a ver un poco el ejercicio ejemplo número 1. Yo les digo ya, este capítulo es bastante teórico, así que es importante que no se pierdan, ¿sí? Vamos a ver en este ejercicio ejemplo, ¿verdad?, una aplicación de lo que es la fuerza magnética. Nos dice que un protón entra en un campo magnético de 1,5 T, que sería Tesla, con una velocidad de 2 por 10 a la 7, tiene que ser esto, 2 por 10 a la 7 metros sobre segundos en un ángulo de 30 grados con las líneas de campo. Calcule la magnitud de la fuerza que actúa sobre el protón. Entonces, tenemos ahí los datos. Lo que nosotros tenemos es un campo magnético. Voy a dibujar para que se pueda ver bien. Tenemos un campo magnético, ¿ve?, que es de 1,5 Tesla. Y tenemos nosotros una partícula, que en este caso es un protón, que entra a este campo con una velocidad v de 2 por 10 a la 7 metros sobre segundos y con un ángulo de 30 grados con las líneas de campo, ¿sí? Entonces básicamente es esto lo que tenemos. Este protón tiene una carga Q, entra con una velocidad v dentro de un campo magnético v larga, ¿sí? Entonces, al entrar dentro de un campo magnético con una cierta velocidad, va a sufrir la acción de una fuerza que es producida por ese campo magnético. Y la magnitud de esa fuerza es la que nos está pidiendo el ejercicio. Nosotros tenemos que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Si esto lo desglosamos, vamos a tener que la fuerza magnética en magnitud va a ser igual a Q por V por el seno del ángulo, que sería el producto vectorial. Entonces ahí, si reemplazamos numéricamente, vamos a tener lo que es lo que nos pide el ejercicio: la magnitud de la fuerza magnética. Algo muy importante para aclarar en este ejercicio es este ángulo alfa o tita o cualquier nombre que ustedes le quieran poner. Ese ángulo, ¿de dónde sale ese seno de ese ángulo? Sale, voy a terminar de escribir la respuesta y les voy a decir de dónde sale. Es más, ustedes ya saben. Este seno, ¿de dónde sale? De este producto vectorial. Quiere decir que este ángulo, ¿cuál es? Ese ángulo es el ángulo entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Si por ejemplo el ejercicio les decía que entra con un ángulo, voy a dibujarlo con otro color. Entra con un ángulo
θ igual a 60 en este caso, con respecto a la vertical, ustedes no tienen que colocar acá θ igual a 60 o alfa igual a 60. Tienen que colocar, en este caso, el 30 grados, porque es el ángulo que hay entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Es importante que entiendan eso, porque hay mucha gente que se equivoca y coloca el ángulo que no corresponde. Entonces ahí ya está mal el ejercicio. Bueno, entonces, más que nada, así se aplica la fórmula. Y es importante saber que el alfa o θ o cualquier ángulo que le pongan ahí, cualquier nombre, el ángulo que hay entre el vector velocidad y el vector campo magnético. Pasamos entonces al siguiente ejercicio ejemplo. En este ejercicio nos dice que tenemos un campo magnético de 1,25 Tesla dirigido verticalmente hacia arriba. Una partícula que tiene una carga de magnitud 8,5 microcoulomb y se mueve inicialmente hacia el norte a 4,75 kilómetros sobre segundos, se desvía hacia el este, nos dice. ¿Cuál es el signo de la carga de esta partícula? Y obtenga la fuerza magnética sobre la partícula. Entonces vamos a ubicarnos en el espacio y vamos a tratar de entender este ejercicio. Vamos a suponer que nosotros estamos en el espacio X, Y y Z. Este dibujo está en el plano X, Z. Quiere decir que nosotros estamos mirando desde hacia arriba. Y estamos mirando desde hacia arriba. Nos dice que el campo magnético está dirigido verticalmente hacia arriba. Y yo acá en el dibujo, el campo magnético lo representé con estos puntos rojos. Cuando nosotros tenemos un vector, sea cual sea el vector, si nosotros lo miramos desde acá, vamos a representarlo como un punto, que estamos viendo la punta de la flecha que viene hacia nosotros, ¿sí? Y si nosotros vemos hacia acá a la flecha, la vamos a representar con una X. Quiere decir que la flecha se está yendo. O sea, nosotros estamos mirando la cola, ¿verdad?, de la flecha. Entonces, para este caso de este dibujo, verticalmente hacia arriba, y esto está en el plano X, Z, y mi vector campo magnético está verticalmente hacia arriba, yo lo que estoy dibujando es esto, verticalmente hacia arriba, mi campo magnético. Entonces yo lo represento como si fueran puntos, ¿sí? Es muy importante que sepan eso. Si me decía verticalmente hacia abajo, yo en vez de dibujar puntos, tendría que dibujar cruces, X, ¿sí? Bueno, después nos dice que tenemos una partícula, vamos a colocarla acá en el centro. Tenemos una partícula que tiene una carga Q y se mueve inicialmente hacia el norte. Su velocidad inicial entonces es hacia el norte. Pero después nos dice que se mueve y se desvía. Se mueve hacia el norte inicialmente y se desvía hacia el este. Se desvía de esa forma.
¿Por qué se desvía esa partícula? Vamos a analizar. Tenemos una partícula que está cargada, que está dentro de un campo magnético y tiene una velocidad. Al ser una partícula cargada con una velocidad dentro de un campo magnético, va a sufrir la acción de una fuerza magnética. Va a sufrir la acción de una fuerza magnética. Entonces, tenemos que determinar esa fuerza magnética que es la responsable de que de mi partícula se desvíe hacia el este. La fuerza magnética es la responsable de que mi partícula se vaya hacia acá. Es por eso que no se va recto, porque actúa una fuerza magnética que hace que se desvíe. Ahora, ¿cómo determinamos la fuerza magnética? Y simplemente podemos determinar por su fórmula, ¿verdad? Pero lo que nos pide, la fórmula lo que nos da es la magnitud. Nosotros nos pide determinar el signo de la partícula, entonces tenemos que determinar, ¿verdad?, el sentido de la fuerza, ¿verdad? Vamos a suponer inicialmente que la carga es positiva. Vamos a suponer que la carga es positiva. Si suponemos nosotros que la carga es positiva, ¿hacia dónde va a ser el sentido de mi fuerza? Eso lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la mano izquierda. Colocamos nuestro índice en dirección del campo magnético. Después colocamos nuestro dedo medio en dirección de la velocidad. Y nuestro dedo pulgar nos va a decir que la fuerza magnética es hacia acá. Y si miramos eso en el plano, vamos a ver que la fuerza magnética es hacia acá. Les recomiendo hacer una y otra vez la regla de la mano izquierda recordando índice en dirección y sentido del campo magnético. Dedo medio en el sentido de la velocidad y nuestro pulgar nos va a dar el sentido de la fuerza magnética. Hagan de esa forma o apliquen la regla de la mano derecha, también es válido, ¿sí? Pero como ven, en el espacio resulta a veces más fácil aplicar la regla de la mano izquierda. Entonces, por la regla de la mano izquierda ya nos sale ya que la fuerza es hacia la derecha. Y tiene sentido que la fuerza sea hacia la derecha porque hacia la derecha luego se desvía mi partícula. Entonces, si la partícula es positiva, yo la regla de la mano izquierda voy a mantener ahí. Pero si la partícula es negativa, yo a esto le tengo que dar a esto, en vez de tener este sentido, tiene que tener el sentido opuesto. Tendría que ser hacia acá. Y si mi carga es positiva y la fuerza magnética es hacia la derecha, entonces si la carga es negativa, la fuerza va a ser a la izquierda. Y no tiene sentido que la fuerza sea a la izquierda. ¿Por qué? Porque mi partícula se desvía hacia la derecha. La fuerza magnética es la que hace que se desvíe hacia la derecha. Entonces esto tiene sentido. Entonces, por ese análisis, por la regla de la mano izquierda, el signo de la carga debe ser positivo. Bueno, ahí ya tenemos el signo de la carga de esta partícula. Y obtenga la fuerza magnética sobre la partícula nos pide el ítem B. Entonces con el ítem B, ahí sí aplicamos la fórmula.
porque ya nos pide saber la magnitud. En este caso, la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí, entonces el seno del ángulo va a ser 1, porque el ángulo θ es 90. Entonces ahí directamente va a ser la carga por la velocidad por el campo magnético. Esto es igual a 8,5 por 10 a la menos 6 por 4,75 por 10 a la 3 por 1,25. Esto nos da un total de 0,05 newtons. Entonces, acá lo difícil que fue aplicar la regla de la mano izquierda. Pueden hacer utilizando la regla de la mano izquierda o pueden hacer utilizando la regla de la mano derecha. No hay ningún inconveniente. Si aplican la regla de la mano derecha, como saben, la mano derecha sobre el vector velocidad cierra en el sentido del campo magnético y el pulgar nos está dando la dirección de la fuerza. Si quieren hacer por la regla de la mano izquierda, el campo magnético índice, el dedo medio y la fuerza es el pulgar. Y ahí aplican la regla de la mano izquierda. A mí personalmente siempre me resultó más fácil aplicar la regla de la mano izquierda. Por último, vamos a ver el movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Tenemos tres tipos de movimientos y el primero es el movimiento rectilíneo uniforme. Esto se produce cuando el ángulo entre la velocidad y el campo magnético es igual a 0. Si el ángulo entre el campo magnético y el vector velocidad es igual a 0, el seno es igual a 0, por lo que la fuerza magnética es 0. Por lo tanto, la velocidad es constante. No hay fuerza magnética que altere la velocidad. Por lo tanto, el movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme. El segundo movimiento que tenemos es un movimiento circular uniforme. Esto se produce cuando el ángulo entre la velocidad de la partícula y el campo magnético es igual a 90 grados. Este es el caso que vimos recién en un ejercicio, ¿verdad? En este caso el campo magnético es entrante a la pantalla, ¿verdad? Con X, quiere decir que está entrando a la pantalla. La velocidad va para arriba, entonces la velocidad y el campo magnético son perpendiculares entre sí. Y al ser perpendiculares entre sí, el seno del ángulo, que es 90, es igual a 1. Ahí es donde se tiene que la fuerza es igual a la carga por la velocidad por el campo magnético. Acá es donde se produce el movimiento circular uniforme. ¿Por qué se produce el movimiento circular uniforme? Porque la fuerza es perpendicular a la velocidad, por lo que la fuerza no afecta a la magnitud de la velocidad, sino que afecta en su dirección. Y al ser la fuerza perpendicular a la velocidad en todos los puntos, en cada punto la velocidad va a ser perpendicular a la fuerza, vamos a tener un movimiento circular. Entonces, la fuerza es igual a la masa por la aceleración centrípeta. ¿Dónde es la aceleración centrípeta? La aceleración centrípeta, mejor dicho, es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. De acá nosotros podemos despejar el radio de giro de nuestra partícula cargada que se mueve con un movimiento circular. Muy sencillo. Lo único que hay que saber es que a la velocidad, al ser perpendicular a la fuerza, la magnitud de la velocidad no cambia, sino que cambia su dirección. Y la velocidad siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Entonces se tiene un movimiento circular. Y el último movimiento es un movimiento helicoidal, que es una combinación
de los dos movimientos que vimos anteriormente. Esto se produce para un ángulo entre la velocidad del campo magnético distinto a 0 y distinto a 90. Lo que se tiene es un movimiento, una suma de dos movimientos, que sería el movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad entra con un ángulo θ, este ángulo permite que nosotros podamos descomponer la fuerza en dos vectores. Un vector que resulta paralelo al campo magnético quiere decir que el ángulo es 0. Y al ser el ángulo 0 tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, por lo que la partícula se va a desplazar hacia la derecha, así. Y la otra componente sería una componente perpendicular al campo magnético, por lo que ahí en ese caso vamos a tener el movimiento circular uniforme. Entonces la partícula va a ir avanzando hacia la derecha, pero a medida que avanza va a tener un movimiento circular. Y es ahí donde se produce nuestro movimiento helicoidal. Esos son los tres tipos de movimiento que tiene la partícula cargada en un campo magnético. Esto puede ser pregunta teórica sin ningún problema. Bueno, entonces vamos a ver este ejercicio ejemplo para ir terminando con la clase de hoy, que dice que un electrón en el punto A de la figura tiene una rapidez v sub 0 de 1,41 por 10 a la 6 metros sobre segundos. Calcule la magnitud y la dirección del campo magnético que hará que el electrón siga la trayectoria semicircular entre A y B, y ve el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es este electrón que está en el punto A, que tiene esta velocidad v sub 0, y nos pide el ejercicio que se mueva de A a B siguiendo esa trayectoria semicircular donde nos da el diámetro. Entonces, para que la partícula, el electrón, siga esa trayectoria semicircular, la fuerza tiene que ser hacia acá. La fuerza magnética tiene que ser hacia acá. Entonces, para que la fuerza magnética sea hacia la derecha, tenemos que ver si nuestro campo nuestro campo magnético va a ser entrante a la página o si va a ser saliente a la página. Dependiendo del campo magnético en este caso, vamos a tener la fuerza hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces nosotros queremos que sea hacia la derecha. Vamos a analizar primero para el caso de un campo eléctrico saliente de la pantalla. Si colocamos nuestro dedo índice en la dirección, voy a tratar de dibujar en el espacio. Voy a tratar de dibujar en el espacio. Esto sería en el plano X y Z. Entonces, en este caso vamos a analizar el campo magnético así, hacia arriba. La velocidad que está dibujada en verde es hacia acá. Y yo quiero que mi fuerza sea en la dirección Z. ¿Sí? Entonces, si esta es la fuerza, esta es la velocidad. Si yo mi índice coloco en la dirección del campo magnético, mi dedo medio coloco en la dirección de la velocidad, mi pulgar tiene que salir acá, en esta dirección. Y eso se verifica, ¿sí? Se verifica solo que mi carga es negativa, por lo tanto la fuerza debe ser en este sentido. Y no se cumple. Yo no quiero que mi fuerza sea el sentido contrario de mi eje Z. Yo quiero que sea del mismo sentido. Entonces, esta opción saliente de la pantalla
del campo magnético no es la correcta. Tendría que ser la correcta la otra opción, con el campo magnético entrante hacia abajo. Y ahí si analizamos el índice, dirección del campo magnético, el dedo medio, dirección de la velocidad, el pulgar nos da la dirección de la fuerza. Pero si cambiamos de sentido, nos va a dar esta dirección. Entonces esa es la correcta. Aplicando la regla de la mano izquierda, o también pueden hacer aplicando la regla de la mano derecha. Si aplican la regla de la mano derecha, no puedo. Si aplican la regla de la mano derecha, traten de dibujar así en 3D para hacer mucho más sencillo. Entonces ya determinamos nosotros con ese análisis, sin aplicar ninguna fórmula, que el campo magnético tiene que ser entrante a la pantalla. Entonces, la dirección ya tenemos. Nos pedía la magnitud y dirección. La dirección ya tenemos. Vamos a calcular ahora la magnitud. Para empezar, vamos a analizar el tipo de movimiento que tenemos. Tenemos que la fuerza magnética es igual a Q por B por el seno del ángulo θ. En este caso, el seno es igual a 1. ¿Por qué? Porque el ángulo entre la velocidad del campo magnético es igual a 90. Entonces, vamos a tener que Q por B es igual a la fuerza. Y la fuerza yo puedo igualar a la masa por aceleración. Esa aceleración, como la fuerza es perpendicular a la velocidad, es una aceleración centrípeta, cuya fórmula es velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Acá yo puedo simplificar estas dos velocidades y de ahí despejar la magnitud de mi campo magnético. Masa por velocidad sobre carga por radio. Yo en este caso tengo la masa, me da de dato, porque es un electrón. Tengo la velocidad, que me da de dato. Tengo la carga, que me da de dato, porque me dice que es un electrón. Y tengo el radio, que acá me dice que es de 10 centímetros el diámetro. Por lo tanto, el radio es de 5 centímetros. Con todos esos datos, yo puedo tener la dirección, o sea, la magnitud, del campo magnético. Aquí me sale 1,603 por 10 a la menos 4 Tesla. Este sería entonces la magnitud de nuestro campo magnético. Y tendríamos que colocar acá la dirección entrante a la hoja. Luego nos pide el tiempo requerido para que el electrón se mueva de A a B. Y como es un movimiento circular uniforme, yo puedo sacar directamente la distancia que recorre, igualar a su velocidad por tiempo. Yo sé su velocidad, tengo que calcular la distancia que recorre, y esa distancia que recorre va a ser esta mitad de circunferencia. Esa mitad de circunferencia yo puedo hallar fácilmente si multiplico el ángulo de mi arco por el radio. En este caso el ángulo es 180, tiene que ser el ángulo en radianes, si se acuerdan. Entonces va a ser pi por 0,05. Y si a esto yo le igualo la velocidad por el tiempo, yo puedo despejar el tiempo, que va a ser igual a pi por 0,05 dividido la velocidad, que es 1,41 por 10 a la 6. De acá el tiempo me sale 1,11 por 10 a la menos 7 segundos.
Ahí es como yo calculo el tiempo que va a tardar en mi partícula en ir de A hasta B. Bueno, acá tenemos dos ejercicios que voy a explicar así rápido. Ya tienen resueltos para que practiquen en su casa. En este caso, por ejemplo, nos dice que una partícula con carga de menos 5,6 nanocoulombs se mueve en un campo magnético uniforme. Nos da ahí la magnitud y el sentido o sea, nos da el vector campo magnético. Nos dice que la medición de la fuerza magnética sobre la partícula resulta ser F, ¿verdad? Y ahí nos da el vector campo magnético con sus componentes en I y en J. Calcule todas las componentes que pueda de la velocidad de la partícula con base en esta información. Y B, hay componentes de la velocidad que no estén determinadas por la medición de la fuerza. Explique su respuesta. Y C, calcule el producto de B escalar F y diga cuál es el ángulo entre la velocidad y la fuerza. Estos son los datos, ¿verdad? El vector campo magnético, la carga de la partícula, el vector fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Si nosotros hacemos ese producto vectorial, vamos a tener la componente en Y y la componente en X. La componente en Z no se puede determinar, porque acá nos dice que calcule las componentes que pueda con base en esta información. Y nos pregunta si hay componentes de la velocidad que no estén determinadas. Y en este caso, la componente en Z es la que no podemos determinar. ¿Qué es lo que hicimos nosotros acá? Multiplicamos la velocidad, el vector velocidad, por el vector campo eléctrico. Vectorialmente hacemos la multiplicación y ahí vamos a tener tres ecuaciones. La primera, que es esta componente en I, tendremos que igualar a esta componente en I de la fuerza. Y esta componente en J tendremos que igualar con esta componente en J de la fuerza. La componente en K es igual a 0, por lo que no podemos determinar la componente de la velocidad en Z. Y por último hacemos el producto escalar para demostrar que este producto escalar es igual a 0, por lo tanto la velocidad es perpendicular a la fuerza. Muy sencillo, es multiplicación vectorial y multiplicación escalar de vectores. Esto es para que sepan que campo magnético, fuerza y velocidad son vectores y hay que tratarlos como tal. Por último tenemos este ejercicio, que es un ejercicio de movimientos también. Un experimento con rayos cósmicos, un haz vertical de partículas que tienen carga de magnitud 3 electrones y masa 12 veces la masa del protón, entra en un campo magnético uniforme y horizontal de 0,25 Tesla y es doblado en un semicírculo de 95 centímetros de diámetro, como se indica en la figura. Encuentre la rapidez de las partículas y el signo de su carga. Y es razonable ignorar la fuerza de la gravedad sobre las partículas. ¿Cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir del campo? Bueno, acá ¿qué tenemos básicamente? Tenemos el campo magnético que es saliente a la pantalla. Tenemos una partícula cuya carga es igual a 3 veces la del electrón en valor absoluto. Entonces lo que tenemos que calcular es la rapidez, o sea, su velocidad y el signo para que pueda desarrollarse esta semicircunferencia. La fuerza tiene que ser hacia acá. Entonces, como nosotros sabemos que la fuerza tiene que ser hacia la derecha, sabemos que la velocidad es hacia acá, hacia abajo, tenemos que aplicar la regla de la mano derecha o la regla de la mano izquierda para ver si va a ser carga positiva o carga negativa. Se tiene que cumplir esta disposición que tenemos acá. Entonces, para que se cumpla esa disposición,
En este caso, la carga debe ser negativa. Eso sale del análisis de la regla de la mano izquierda o regla de la mano derecha. Les recomiendo que haga para verificar. Se aplica la fórmula del movimiento circular uniforme y de ahí podemos despejar la velocidad de la partícula. Por otro lado, nos pregunta si es razonable ignorar la fuerza de gravedad sobre las partículas. Vamos a analizar. Calculamos la fuerza magnética, que es 3,42 por 10 a la menos 13 newton. Calculamos la fuerza de la gravedad, masa por gravedad, que sale 1,96 por 10 a la menos 25 newton. La fuerza magnética es mucho mayor que la fuerza de la gravedad, por lo tanto es razonable ignorar la fuerza de la gravedad en este caso. Y por último nos pregunta cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar al campo con la rapidez que tienen al salir. Esto es muy importante porque la fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad, por lo tanto no realiza trabajo y la velocidad es constante, por lo tanto sale con la misma velocidad. La velocidad con la que entra la partícula acá y la velocidad con la que sale es la misma. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. No afecta su magnitud, sí afecta su dirección. Ese es el ejercicio modo examen número 2. Luego tenemos este TAA que les voy a dar como un ejercicio propuesto para que puedan practicar. Básicamente dice que en una caja cúbica de 5 centímetros de arista existe un campo magnético apropiado que desvía una partícula con carga eléctrica menos 100 nanocoulomb y masa 30 miligramos, que entra y sale perpendicular a la caja con velocidad de 35 km sobre segundo. Calcular el vector inducción magnética y su posición exacta, mínima, necesaria y bien delimitada. Vector inducción magnética es el vector campo magnético, se le llama también de esa forma. Entonces ahí tenemos el vector inducción magnética. En estos cuadraditos ustedes tienen que ubicar un cierto campo magnético. ¿Para qué? Para que la partícula entre acá y salga por acá. Ahí luego ya le tracé un posible camino a la partícula para que ustedes coloquen en alguno de esos cuadraditos el campo magnético para que pueda salir por ahí. Bueno, entonces esa es la clase. El capítulo continúa, capítulo 7 es bastante largo, así que vamos a terminar el próximo sábado con la próxima clase, la clase número 9. Nos vemos entonces. Cualquier consulta, saben, ahí tienen el grupo de WhatsApp, ahí tienen el Classroom de la sección, pueden hacer consultas, yo siempre les respondo. Nos vemos entonces en la próxima